CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Hoy ocurrió un hecho histórico en Colombia. Por primera vez, la Jurisdicción Especial para la Paz imputó cargos por reclutamiento ilícito de menores de edad. Esta decisión que tomó la JEP no tiene precedentes en la historia de la paz y la guerra de esta sufrida nación. Nuestro invitado de esta noche es el magistrado Alejandro Rameli Arteaga, quien es el nuevo presidente de la JEP. Doctor Alejandro, muchas gracias por haber aceptado esta invitación. Primera pregunta. En una conferencia de prensa, usted hizo hoy una serie de análisis sobre la paz y la guerra en Colombia. ¿Cómo podría usted resumir brevemente los anuncios que hizo hoy en su conferencia de prensa? Bueno, muy buenas noches, Yamil, a usted y a toda su audiencia. Efectivamente, en la rueda de prensa hicimos el anuncio de un fallo histórico, sin ningún tipo de precedentes en Colombia, sobre uno de los capítulos, como usted lo decía, más dolorosos de nuestra guerra, que tiene que ver no solamente con el reclutamiento ilícito de más de 18.000 niños y niñas, sino con todas las violencias. 18.000. 18.677. ¿Reclutados? Reclutados forzadamente. ¿En cuánto tiempo? Desde 1971 hasta 2016. ¿Qué ha pasado con ellos? Con ellos pasaron muchas cosas. De ese número tan elevado de víctimas, 9.854 fueron acreditadas en la jurisdicción, entre ellas 951 víctimas individuales y de ellas 805 fueron menores de edad, los otros son las familias. ¿Y cuántos, con todo respeto, pues, cuántos cargos ha habido? Bueno, la justicia colombiana en toda la historia del conflicto armado solamente tiene 24 expedientes por esos hechos, de los cuales 6 están archivados, 11 están en investigación, hay un juicio y 2 condenas. No puede ser. Sí, señor. Pero eso es fatal. Mejor dicho, de 18.667 reclutados ilegalmente, dice usted, solo 2 cargos formales. ¿Y qué ocurrió? Pero la situación es más grave aún, Yamid, porque estos cargos que yo le estoy mencionando no solamente son por reclutamiento. Las 2 condenas son por el tema de reclutamiento, pero no existía ningún cargo, y menos condena, por la violencia que sufrieron estas niñas y niños al interior de la organización. Y estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando... Perdón, dentro del reclutamiento. Dentro del reclutamiento. Son varios temas, ya son violencia sexual, estamos hablando de anticoncepción forzada, estamos hablando de abortos forzados, estamos hablando de esclavitud sexual, estamos hablando de desnudez forzada. ¿Cómo han llegado ustedes a ese tipo de conclusiones, señor magistrado? Esto fue un trabajo de más de 6 años de investigación, donde las víctimas, cerca de 800 víctimas, se atrevieron a hablar por primera vez ante un juez, de manera anónima, por supuesto, sin que nosotros hayamos escrito como tal en el expediente sus nombres, están todos anonimizados, y relataron todas estas tragedias. Y solamente estamos hablando de las víctimas ante la JEP, que son 805, y no de las 18.000 que tenemos registradas. Entonces, esas 805 nos relataron precisamente esas historias de dolor de la violencia que sufrieron cuando estaban reclutadas. Y ustedes tienen testimonios de todos los delitos sufridos por las personas reclutadas. Tenemos los 805 testimonios, precisamente. Tocó anonimizarlos porque es un tema también de seguridad de las víctimas y de dignidad, pero ahí están todos los relatos que escuchamos durante múltiples versiones, donde las víctimas, como le digo, por primera vez abrieron su corazón a esos recuerdos tan dolorosos de esa historia de guerra, que efectivamente creo yo es el capítulo más triste y más dramático de la historia que hemos tenido en Colombia.
Pero yo diría, con todo respeto, señor magistrado, que no solamente en la historia de Colombia, pues en la historia del mundo. Es absolutamente trágico, este informe trágico y tristemente doloroso. Sí, efectivamente, Yamid, este tema pues, también se ha visto en otros conflictos armados, porque lamentablemente los conflictos armados van muy relacionados con la violencia sexual, con la violencia que sufren los que están reclutados forzadamente. Pero yo sí quisiera insistir como en varios temas. De esos 18.000 que lo estoy contando, 30% eran menores de 14 años cuando fueron reclutados. O sea, estoy hablando de 5.600 víctimas. ¡Qué barbaridad! Menores de 14 años. Estamos hablando incluso de niños desde 8 años. ¡Qué barbaridad! Y entonces el tema es esos niños que fueron llevados a la guerra, que perdieron toda su infancia, que perdieron su educación, su proyecto de vida. Y muchos de ellos también habían sido víctimas en sus propios hogares de violencia sexual. Es lo que relatan las víctimas. Entonces, un poco lo que pasó en la organización. ¿Y qué ha pasado hoy con ellos? Por eso, es que ellos venían de ambientes familiares, pues también con violencia intrafamiliar. Y cuando llegan a la organización, pues viven otros sucesos de cierta forma parecidos. O en otras palabras, lo que pasa al interior de la organización no era tan distinto a lo que ya venía sucediendo al interior de sus propias familias. Esa parte segunda no se la entendí. Muchos de estos niños, digamos que fueron violentados. ¿En sus propias familias? Venían siendo violentados ya en sus familias. Luego son reclutados y luego son violentados en la organización. Entonces lo que ellos dicen es, pues me pasaba lo mismo que me pasaba en mi casa. Y sobre todo eso hay testimonios. Sí, los 805 que le estoy contando. ¿Y a qué adjudica usted, señor magistrado, semejante impunidad? Pues yo creo que en parte porque no se dimensionó el fenómeno, porque las víctimas no tenían garantías de seguridad, porque no confiaban en la justicia, porque efectivamente no se investigó como un fenómeno macro, sino como casos aislados. Entonces iban investigando un casito aislado, otro caso aislado, y nosotros lo que estamos es, por primera vez en la historia judicial colombiana, mostrando todo el panorama completo de esas violencias que sufrieron. Ahora, señor magistrado, después del siguiente breve mensaje, le preguntaré, ¿ustedes qué piensan hacer ahora ante semejante informe presentado? Bueno, después de esta imputación, los antiguos integrantes del secretariado tienen que tomar la decisión si aceptan o no los cargos que están allí formulados. Ah, pero es que el secretariado de la FARC ya dio respuesta, ¿no? Admito que un poco confuso. ¿Usted la conoce? Sí, yo la conozco, Yamid. Ellos dicen que, pues que, entre otras cosas, los acusan un poco a ustedes, ¿no? En el sentido que dicen textualmente, el único obstáculo es que la JEP aún no aprueba un reconocimiento único y la agrupación de todos los hechos dispersos. Sí, frente a ese tema, nosotros estamos estudiando la respuesta conjunta, porque es una petición que ya ellos habían elevado hace unos días. Yo no me quiero pronunciar porque lo estamos estudiando para darles una respuesta a ese tema en concreto. ¿Una petición sobre qué, maestro? Una petición en el sentido de que ellos aceptan ya todos los casos y todos los cargos. Ellos dicen es que ya aceptaron. Exacto, ellos lo que dicen es, antes de lo que pasó hoy, mandaron la comunicación diciendo aceptamos todo lo que tenga la JEP y todo lo que tenga la justicia ordinaria. Pero el tema es que hay varios casos que todavía están en curso. Entonces, esa decisión no se puede tomar, digamos, de forma tan fácil porque hay que examinar la situación procesal. Entonces, yo no quisiera pronunciarme de fondo porque lo estamos estudiando con los colegas para darle una respuesta oficial a esa comunicación. Es que, pues, yo interpreto, me puedo equivocar, acepto, que sin decirlo muy claramente, los señores Rodrigo Londoño, alias Timochenko, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton Jesús Toncel, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Jaime Alberto Parra,
están pidiendo más o menos el fin de la JEP. Lo que están diciendo es que acumulen todos los casos, acumulemos todo y que ellos aceptan todo. Exacto. Eso es lo que están diciendo. Sí. Eso lo tenemos que estudiar y tomar una decisión, digamos, con los colegas, porque esa decisión no la podemos tomar, digamos, aisladamente, sino que tenemos un órgano de gobierno donde esa solicitud pues, va a ser resuelta como debe ser. Pero usted, personalmente, como presidente de la JEP, hoy, ¿qué posición tiene? Bueno, efectivamente la ley estatutaria dice que debe existir una resolución, pero ya también hay otros fallos donde se admite que pueden existir varias resoluciones. Entonces es un tema que tenemos que estudiar jurídicamente a ver si se puede todavía acumular. ¿Qué podría ser? Podría ser, pero yo no me quiero aventurar a dar una respuesta porque lo tengo que estudiar con mis colegas del órgano de gobierno para dar una respuesta oficial. Entonces tienen razón las FARC en su No queja. necesariamente, no necesariamente. Pero ellos dicen eso que usted está reconociendo. No, yo lo que estoy diciendo es hay que examinar lo que dice la ley estatutaria Con respecto a la posición con respecto a la posición de ellos, pero yo creo que ese tema es distinto a si reconocieron o no responsabilidad en relación con este auto de hoy, porque ellos habían reconocido frente a imputaciones anteriores, pero obviamente no había salido este auto. Entonces, vuelvo a mi anterior pregunta, el señor magistrado. ¿Qué sigue ahora? Sigue que ellos tomen la decisión con su equipo de abogados si aceptan o no la imputación que hoy se les hizo. Es lo que tienen que decidir. Pero ellos alegan que eso ya pasó, que eso ya ocurrió, que ellos ya dijeron lo que tenían que decir. Pues más o menos. Claro, pero el tema no es, digamos, cualquier tipo de aceptación de responsabilidad. Porque en todos los otros casos que nosotros tenemos, no basta con decir yo acepto cualquier cargo, que era lo que pasa un poco en Justicia y Paz, sino que las víctimas quieren la verdad igualmente. Entonces, no basta con decir yo acepto, sino hay que mirar también qué opinan las víctimas y establecer un diálogo entre los comparecientes y las víctimas. Es decir, eso no es tan sencillo como que yo digo que yo acepto todos los cargos si todavía hay demandas de verdad de las víctimas. Pero ¿eso qué supone, señor magistrado? ¿Qué supone eso? Supone que primero ellos tienen que decidir. ¿Ellos quiénes? Los imputados, o sea, los antiguos integrantes del secretariado, tienen que decidir si aceptan o no la imputación de hoy, ¿cierto? Y esa imputación tiene que ser fáctica, jurídica. La imputación es sobre reclutamiento y todas las violencias sexual cometidas entre las filas. Tienen que decidir si lo hacen o no lo hacen. Si lo hacen, la etapa procesal posterior será una audiencia de reconocimiento, como ha sucedido en los demás casos. Pero mire, es que la respuesta de las antiguas FARC es un poco ambigua. Usted personalmente, ¿cómo la interpreta? Pues yo creo que ellos tienen que tomar la decisión de si realmente aceptan estos cargos que les formularon hoy, pero además si hacen un aporte de la verdad. Es que la jurisdicción no se basa únicamente en aceptar cargos. Yo quisiera insistir mucho en eso, porque lo que las víctimas están solicitando es la verdad, aportes a la verdad. Lo mismo pasó, por ejemplo, Yamid, en el tema de secuestro. Ellos aceptaron secuestro, pero igualmente tuvieron que hacer un aporte a la verdad. O sea, no basta con aceptar responsabilidad o renunciar a la presunción de inocencia si no hay aportes a la verdad. Porque es que la jurisdicción, ¿cómo funciona? La jurisdicción funciona con unos beneficios, ¿cierto?, procesales, a cambio de que digan la verdad. Entonces, esos beneficios que ellos han recibido y las sanciones que les van a imponer, también es a cargo de ¿qué? De que digan la verdad, no simplemente que acepten cargos. Pero yo entiendo, señor magistrado, que la verdad de ellos, no la verdad, sino la verdad de ellos, ya lo he dicho. Pero ellos, la verdad yo no la hemos escuchado frente a ese tema. ¿Eso qué quiere decir? Pues que tendría que haber un reconocimiento con aportes a la verdad para que las víctimas tengan una respuesta frente a los cargos que hoy se les imputaron. Pero es que, mire, con todo respeto, magistrado,
la verdad, de la verdad, no se puede realmente hablar, porque una es su verdad, otra es la verdad de las ex-FARC, otra es la verdad de los prisioneros, otra es la verdad de quienes sufrieron. Es decir, son varias verdades, pero la verdad, realmente son varias verdades. No, claro, de eso se trata la jurisdicción. Es que la verdad no es única, la verdad es una construcción social. Y en este caso la verdad se construye de ese diálogo entre las víctimas y los comparecientes, más lo que tenemos documentado en el expediente. Esa es la verdad que se va a construir. O sea, la verdad no es que yo diga cualquier cosa, sino que esa verdad, de cierta forma, tiene que ser conocida por las víctimas y las víctimas tienen derecho a hacer todas las preguntas que quieran. Entonces, para usted como presidente de la JEP, la respuesta de las ex-FARC, ¿facilita o dificulta? Pues yo quiero ver ya a mí el vaso medio lleno. El vaso medio lleno es que hay una respuesta, que no es una respuesta negando todo, ¿cierto? Si bien no es tan claro en algunos de sus apartes, tampoco es una negación. Y tampoco están diciendo que no van a aceptar todo. Entonces yo, de una visión optimista del asunto, diría que es un paso adelante. ¿Ah, sí? Sí, porque finalmente si usted lee el comunicado no están diciendo que están rechazando todo lo que nosotros dijimos. Entonces quizá lo que se requiere, si van a aceptar, es una aceptación más profunda, más detallada, con aportes a la verdad, pero en ese comunicado, si usted lo lee detenidamente, tampoco están diciendo ni que esto no pasó, ni que no somos responsables, ni que no vamos a aceptar cargos. Entonces, pues yo lo veo como un avance. Y en consecuencia, ¿qué sigue ahora? Por eso, sigue ahora esperar Esperar. que mis colegas evalúen ese documento, porque Sí. ese documento tiene que ir a un proceso, Sí. tiene que dársele el curso procesal y pues mirar si ellos van a complementarlo, van a hacer los ajustes o sencillamente con esa comunicación tendremos que tomar la decisión de si entendemos que aceptaron o que no aceptaron. Mejor dicho, habrá una respuesta. Después de que la jurisdicción se reúna y estudie. Exactamente. Es que yo tampoco puedo dar una respuesta. Yo le puedo dar mi opinión como magistrado, pero no, en este caso, una respuesta por toda la jurisdicción, porque es el órgano gobierno, que es un órgano colegiado, Sí. el que tiene que abordar y resolver todos esos temas. Se entiende perfectamente, pero queda claro que habrá una respuesta. Sí, tiene que haber una respuesta, claro. Tiene que haberla y la habrá. Por ahora, digamos, todo el proceso entra en una especie de congelador, mientras la JEP responde, luego de sus consultas internas, lo que va a decir. Sí, pero al mismo tiempo aclararle, Yamid, que se abre una etapa procesal de 30 días. 30 días para que ellos... Perdón, explíqueme, por favor, excúseme de ignorancia, ¿qué quiere decir que comienza una etapa procesal? O sea, después de la imputación, como esto es un proceso, vienen 30 días. En esos 30 días, si ellos quieren enviar más comunicaciones, si quieren precisar lo que dijeron, tienen todo el derecho. Y al mismo tiempo... Perdón, ¿ustedes van a pedir eso formalmente? No. Porque eso no este programa no es una comunicación oficial de ustedes. No, digamos, ellos están en su derecho de enviar más comunicaciones o de consultarlo con su equipo jurídico para tomar la decisión de complementar lo que están diciendo ahí. Mejor dicho, lo que usted ahora solicita como presidente de la JEP es que precisen. Sí, que precisen de manera quizá más clara si están aceptando o si no están aceptando la imputación que se les formuló hoy. Y va a haber un documento oficial de ustedes. No, pidiendo- nosotros les damos 30 días para que ellos se pronuncien. Ah, pero ellos no están notificados que esperan. Ellos, no tengo entendido si hoy ya se notificó, pero a partir de la notificación son 30 días para que formalmente deciden acepto o no acepto los cargos que usted me está imputando. Ellos deben responder eso. Ellos tienen que responder eso, si aceptan o no aceptan, de manera más clara. Queda en manos de ella, digamos, del comité de las Sí. antiguas salas de respuesta. Sí, señor. Y ustedes también pendientes de ella. Claro, por supuesto. Perfecto. Pues, magistrado querido, Es que le quiero dar un pequeño souvenir, Yamid, que se llama Los 70 logros de la JEP, ¿no? Más allá del tema de las sentencias, que nos la están pidiendo. muchísimas gracias. Entonces, para que usted conozca lo que hemos venido haciendo en estos 6 años.
¿Y esto cómo se obtiene? ¿Ese es el suyo? No, este es mío. Ese es suyo. Pero ¿y cómo se obtiene para el público? Vamos a colocarlo digitalmente en la página. Ah, perfecto. Para que lo puedan descargar gratis. Ah, perfecto. Pues magistrado, muy querido. No, ustedes ya, gracias por la invitación. Muchas gracias por su asistencia. Y a ustedes, televidentes, mil gracias por su atención y les deseo muy buena noche. CMI presentó Pregunta a Yamil.